Teotihuacán, lugar donde fueron hechos los dioses, ciudad de los dioses. Curiosamente, el topónimo es de origen náhuatl y fue empleado por los mexicas, pero se desconoce cómo le llamaban sus habitantes originalmente. Gran parte de la información que se tiene acerca de Teotihuacán proviene de los mexicas o aztecas, quienes le asignaron este nombre a la gran ciudad cuando la ocuparon y se dieron cuenta del colosal esfuerzo que se había necesitado para crearla. Teotihuacán, siendo uno de los centros urbanos más grandes del mundo antiguo, llegó a concentrar una población hasta de más de 100,000 habitantes en su momento de mayor auge. La gran ciudad contaba con abundantes recursos naturales y también fue entre las sociedades mesoamericanas una de las más influyentes en los ámbitos político, económico, comercial, religioso y cultural. Desde 1987, Teotihuacán forma parte de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es el sitio precolombino más visitado y comunicaba a la perfección la costa de Veracruz con esta gigantesca explanada urbana, que llegó a ser la más importante de Mesoamérica. La ciudadela es uno de los más notables conjuntos de Teotihuacán. Consta de 4 plataformas en forma de murallas, que miden 400 metros cada una y que a su vez encierran el conjunto. Su impresionante arquitectura, y por si fuera poco, por su ubicación en el centro de la ciudad, se ha deducido que este conjunto funcionaba como residencia de los gobernantes. Sobre las colosales plataformas se ubican 15 templos que muestran las características típicas de la arquitectura teotihuacana y en los que seguramente se realizaban ceremonias públicas. Es aquí donde podemos admirar la pirámide de la serpiente emplumada, conocida también como Templo de Quetzalcóatl, la pirámide adosada, una gran plaza, un adoratorio en el centro de la plaza, el edificio de los altares superpuestos y 2 conjuntos habitacionales situados a los costados de la pirámide. Existen restos policromados de pintura que se conservan tanto en los relieves de las fachadas del templo como en las paredes de los niveles constructivos de mayor antigüedad de los conjuntos residenciales. La pirámide de la serpiente emplumada es uno de los edificios más antiguos de la ciudad y de los más llamativos. Fue construido originalmente en 7 niveles arquitectónicos con el diseño de talud tablero, típico de esta ciudad. La decoración está compuesta por una serie de esculturas de 2 monstruos divinos alternándose en el tablero, mientras que en los taludes de cada cuerpo tallados en bajo relieve hay una serpiente emplumada de perfil. Ambos tienen como fondo una representación de elementos marinos. El edificio es de construcción sólida, de piedras con lodo, y se hallaron una serie de ofrendas que contenían principalmente restos humanos, ofrendas dedicadas a la construcción del edificio o a la deidad. En el Museo de la Cultura Teotihuacana se encuentran 2 reproducciones de estas ofrendas, que representan una muestra del sacrificio humano practicado en Teotihuacán con fines religiosos. Este mismo templo era conocido anteriormente como Templo de la Rana y fue construido entre el año 150 y 250 después de Cristo. Sin lugar a dudas, es uno de los edificios con las decoraciones más bellas y complejas de la época prehispánica, y era una belleza absoluta, puesto que estaba pintado de colores intensos. Es la tercera edificación más grande de Teotihuacán, después de las pirámides del Sol y de la Luna, pero también es la más espléndida. Solía contar con 7 cuerpos decorados fastuosamente. Las serpientes que se encuentran en los tableros cargan sobre su lomo un tocado. Este fue atribuido durante muchas décadas al rostro de Tlaloc. Hoy se piensa que ese tocado con forma de cabeza de reptil, sin mandíbula y con ojos de obsidiana y 2 anillos sobre la frente, corresponde a Zipactli, el monstruo de la tierra. Una de las pésimas noticias que acabamos de recibir es que ya no se puede subir a las pirámides, la pirámide del Sol y de la Luna, y parece ser que ya no van a permitir más subir a estas 2 pirámides. Hay una buena razón detrás de eso. Entonces, ya no se puede subir a la pirámide. El edificio hace alusión al mito de la creación del tiempo y el calendario.
y a la serpiente emplumada sobre los gobernantes. Sin embargo, los entierros de consagración depositados a los lados y vértices del edificio podría simbolizar a Tonacatépetl, la mitológica montaña sagrada que constituía el centro del universo. Por el año 400 ocurrió un gran cambio en la estructura política y religiosa. El gran templo de Quetzalcóatl fue cubierto con otro edificio, la plataforma adosada, lo que podría indicar la intención de silenciar el mensaje político asociado con la serpiente emplumada. La calzada de los muertos entre la Pirámide del Sol y el río San Juan está dividida en 3 secciones por escalinatas transversales. Ahí se encuentra el complejo Calle de los Muertos, compuesto por basamentos piramidales con templos en su parte superior, plazas, calles, plataformas escalonadas y espacios residenciales ordenados alrededor de plazas centrales. Teotihuacán fue reedificada sobre sí misma. Se han distinguido 8 diferentes etapas constructivas. Este conjunto está formado por una plataforma que es el acceso desde la calzada de los muertos. Sobre la plataforma se encuentran 3 basamentos piramidales y de ahí se entra a una gran plaza y al resto del conjunto, compuesto por cuartos, vestíbulos, corredores y otros espacios de carácter político, administrativo y residencial. La plaza oeste consta de un gran patio con altar, rodeado por 3 templos, alrededor de los cuales se disponen cuartos y patios. En algunos de ellos se hallaron numerosas piedras de molienda, esculturas, almenas y cerámica doméstica. Recientes excavaciones dejaron expuestas 2 de sus etapas constructivas. Uno de sus templos luce grandes cabezas de serpientes y abajo, una construcción anterior, otro decorado con cabezas de serpientes de lengua bífida. En la plaza este se destacan el templo de Tlaloc y la estructura 1G, en cuya fachada norte se encontraba el mural de figuras geométricas en forma de tablero de ajedrez. Este conjunto arquitectónico es uno de los que se ha explorado más hasta ahora. Su acceso viene desde la calzada de los muertos, a través de una escalinata que comunica con varias habitaciones y amplios espacios porticados para llegar a la plaza principal, lugar en donde se encuentra su adoratorio central. Sobre cada uno de los basamentos piramidales se encontraban los templos dedicados al culto religioso. La plaza es el elemento central de distribución. Comunica con otras secciones del conjunto por medio de pasillos, pórticos y aposentos orientados hacia los patios secundarios, de acuerdo con la clásica distribución urbana teotihuacana. Y la mayor atracción de Teotihuacán, por la que todos vienen de todas partes del mundo, la Pirámide del Sol, es la edificación más grande de Teotihuacán y una de las más grandes del mundo prehispánico. Su construcción inició en el año 1 después de Cristo, cuando Teotihuacán comenzó a desarrollarse como ciudad de alta relevancia en Mesoamérica. Tiene una altura de 65 metros y se dice que en la cúspide había un templo y una estatua de un ídolo que agregaban a sus ya titánicas proporciones. Ahora solo queda una plataforma cuadrada de superficie bastante irregular. Fue construida sobre un templo anterior. Su base de 225 metros por lado se puede comparar a la pirámide de Keops. Para que fuese construida esta monumental edificación de 2,5 millones de toneladas, se necesitaron unos 30 años y 5 fases de construcción. Ahora no se nota, pero estaba totalmente recubierta de pintura sobre estuco. La alineación este-oeste no es accidental. Es parte del sentido astrológico del templo, el hecho de que se encuentre orientado como un eje perfecto entre los 4 puntos cardinales. En 1971, a causa de las excavaciones, se descubrió una gruta debajo de la pirámide, cuyas 4 puertas están orientadas como los pétalos de una flor, por las que se accede a otras salas. Para llegar a la gruta se debe atravesar un pozo de 7 metros de largo que se encuentra al pie de la escalinata de la pirámide. La escalinata solía contar con 260 escalones, que correspondían a 52 peldaños por cada sol o era, y al encontrarnos en el 5.º sol, da como resultado esa cantidad de escalones. En la actualidad tiene solamente 238. Desde el año 2010 se han encontrado túneles excavados en el interior,
y se investigan ofrendas halladas dentro de la Gran Pirámide del Sol. En el 2012 se realizaron perforaciones desde la cúspide hacia el interior y las estructuras cuneiformes descubiertas aún se investigan. La pirámide se construyó deliberadamente en un sitio desde donde era posible alinearla con los amaneceres y atardeceres en fechas específicas, registradas por una serie de orientaciones arquitectónicas en Mesoamérica. Situado al sur de la Pirámide del Sol está el Museo del Sitio, que nos sirve para conocer las etapas constructivas y evolutivas de Teotihuacán. Las esculturas de la plataforma adosada forman parte de los frisos que adornaban los tableros de la plataforma adosada a la Pirámide del Sol. Representaban figuras de felinos excepcionalmente adornados con plumas y asociados con algunos elementos de reptiles. La ornamentación de los frisos se complementaba con estrellas y figuras geométricas. Estos fragmentos contienen algunos elementos como grandes cabezas de felinos, patas y garras de los mismos, crótalos de serpientes y bandas con plumas. Los grandes bloques de piedra con círculos o chalchihuites corresponden a las molduras de los tableros. El mural del Puma es un ejemplo de lo que se presume cómo lucía toda la ciudad. Este segmento, que se ha conservado a través de unos 18 siglos, estuvo bajo tierra, por lo que los elementos no le afectaron lo suficiente como para que se perdiera, como la mayoría del resto de las pinturas de Teotihuacán. La pirámide de la Luna mide 45 metros de altura y 140 por 150 metros de base. Marca el límite norte de la Calzada de los Muertos, lo que le confiere una alta carga simbólica, y es el elemento más destacado de uno de los espacios urbanos más armónicos de la ciudad, la Plaza de la Luna. Este amplio espacio, que se encuentra rodeado por 13 basamentos con las típicas características arquitectónicas teotihuacanas, constituía un escenario inmejorable para los rituales públicos. Al pie de la pirámide se encuentra la estructura A, enmarcada por 2 basamentos, en cuyo interior se encuentran 9 altares dispuestos sobre los muros, más uno al centro, que simbolizan los puntos cardinales, los intercardinales y el centro del universo. La pirámide de la Luna fue el punto de partida desde el cual los teotihuacanos erigieron su capital sagrada. El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México corroboró que debajo de la pirámide de la Luna hay una cueva artificial y pasadizos secretos. La cueva se encuentra a 15 metros de profundidad. Se encuentra hacia el centro de la actual estructura y orientada hacia el Cerro Gordo. También fueron encontrados túneles y pasadizos secretos por debajo de las pirámides del Sol y Quetzalcóatl, probablemente dedicadas a ceremonias religiosas sobre el inframundo, la fertilidad y la creación de la humanidad. El impacto histórico de este descubrimiento abre la discusión sobre el significado simbólico de esta pirámide y los orígenes de la planificación urbana en el sitio. El Palacio de Quetzalpopalotl aún conserva algunos murales en las estructuras del edificio. La entrada principal está en la Calzada de los Muertos y está al suroeste de la Pirámide de la Luna. Las estructuras conservadas fueron construidas alrededor del 450 a 500 después de Cristo. Estos edificios fueron construidos sobre estructuras aún más antiguas, del 250 a 300 después de Cristo. Debido a la ubicación del palacio y la calidad de su arte, se cree que el complejo era el hogar de un sacerdote de alto nivel o de otra persona de rango importante. El complejo pudo también haber sido utilizado para propósitos ceremoniales. El nombre Quetzalpopalotl viene de las esculturas de pájaros mitológicos en los pilares del patio y viene del náhuatl Quetzali, pluma preciosa, y Papalotl, mariposa. El patio de los pilares está rodeado por pórticos que enmarcan los accesos a las cámaras interiores del palacio. Las columnas de piedra están talladas profusamente con representaciones de mariposas y plumas de quetzal, de ahí el nombre del palacio. En el tiempo que estuvo en funciones esta edificación, los relieves en las columnas fueron policromados. Abandonada en el siglo VII,
y posteriormente habitada por los aztecas, el pueblo guerrero que se consolidó en lo que hoy es el centro de México. Teotihuacán aún guarda un sinfín de secretos. Se sabe muy poco acerca del origen étnico y lingüístico de los teotihuacanos. Lo que sí se sabe es que los mismos aztecas quedaron impresionados con tal civilización. El fin de la civilización teotihuacana tiene las mismas lagunas que su creación. Se cree que en algún momento hubo revueltas masivas, cuyo origen pudo estar en el quiebre de la economía y los cambios climáticos. Una versión dice que el mantenimiento de los edificios recubiertos en cal requería para su producción combustible de madera, por lo que la deforestación del entorno pudo conducir a problemas de subsistencia agrícola. Y así rota la cadena económica el declive de la civilización teotihuacana. Algo muy importante a considerar es que el recorrido por los espacios del yacimiento requiere tener presente que las distancias entre templos y pirámides son bastante prolongadas, especialmente si se lleva a cabo en los meses más calurosos o en las horas centrales del día. Así que no olvides tu sombrero, gorra y tu botella de agua.